Hola, nuestro grupo está compuesto por Colque Micaela, Lanari Rocío y López Rocío, y vamos a hablar sobre la elaboración de planes y unificación de objetivos. En la década de los 60, la nueva concepción paradigmática fue el Estado desarrollista. En este estado era intervencionista más que estatista, con un mercado regulado por la planificación para elevar la racionalidad económica y la justicia social del conjunto del sistema. Una serie de acontecimientos adversos llevaron a la caída del optimismo desarrollista y sus expectativas de una próxima y armónica convergencia entre el crecimiento económico, la modernización social y la democracia política. Si hablamos de materia económica y social, se implementan modelos fundamentados en el neoliberalismo, es decir, una máxima apertura externa e inserción de la economía internacional, y la doctrina de seguridad nacional, que pondrá acento en la marcha antisubversiva. El Estado autoritario neoliberal está caracterizado por la soberanía de los consumidores y el plebiscito de los precios que resulta libre para el mercado, la responsabilidad económica del Estado como subsidiaria, el Estado como guardián del orden social, especialmente por la propiedad privada de los medios de producción. Para esta concepción de Estado, la democracia no es un valor, sino un método político que debe adecuarse al orden de las tradiciones y reglas sociales. Puede ser anulada en el momento en el que entra en conflicto con el capital. Así es que se justifica la posibilidad de unión entre el autoritarismo y el neoliberalismo. La crisis del Estado autoritario neoliberal presenta causas externas e internas. Las externas, prolongada recesión internacional a causa de la crisis mundial del petróleo. Eso causó un rápido endeudamiento externo e internalización dependiente de la economía. Y las internas, las tensiones sociales se agudizan frente al impacto de la recesión económica unido a una crisis de legitimización. La situación del nivel. Aparecen los primeros documentos oficiales que describen la educación preescolar como parte del sistema educativo. A 100 años del primer jardín de infantes argentino se elabora el primer documento curricular para el nivel preescolar. En la elaboración del programa de la escuela nueva se contemplan los intereses espontáneos de los niños, el contacto con la naturaleza y la búsqueda de la armonía entre la familia, la escuela y la sociedad. Se espera que la aplicación del programa permita el desenvolvimiento de la individualidad y de la actividad personal. La falta de reglamentación y asistencia técnica divide aún más la oferta educativa. Había jardines dependientes de la cartera educativa, que eran oficiales y privados reconocidos, que en algunos comienzan a aplicarse orientaciones didácticas derivadas de la teoría psicogenética y psicoanalítica. Y había jardines dependientes del área de acción social, que eran los que fueron abiertos por sindicatos y que surgieron como espacios comerciales privados sin contar con una adecuada infraestructura, personal especializado o un proyecto didáctico. La Ley de Transferencia de Escuelas en 1978 motiva la creación de la Secretaría de Educación y la elaboración de un nuevo diseño curricular como anexo al de la educación primaria. En 1982, el nivel preescolar adquiere autonomía pedagógica, al crearse direcciones propias que nuclean salas únicas de diferentes escuelas, teniendo una como sede. Con respecto al jardín maternal, la divulgación de las diferentes teorías psicológicas origina el surgimiento de una fuerte inquietud por la calidad de los servicios existentes. Se abre un espacio de crítica a la guardería como servicio asistencial sustituto del hogar, y se decide el cambio de la denominación eligiendo el nombre de jardín maternal. Paralelamente a estos cambios técnico-pedagógicos, aparece una serie de leyes y reglamentaciones que van dándole mayor especificidad a este ciclo. El rol del maestro. En 1968, al cerrarse las escuelas normales, comienzan a crearse instituciones de formación docente, el profesorado elemental para la escuela primaria y el profesorado preescolar, para cubrir la educación del niño desde los 45 días hasta los 6 años. El título de maestro normal deja de ser un requisito para el ingreso y en 1974 cambia el plan de estudios. Para estos diseñadores de los estudios no les parece necesario incluir
en la formación de la maestra jardinera aspectos relacionados a la política educativa, la historia de la educación argentina, la realidad socioeconómica del país, las didácticas especiales, la psicología general, etc. A la imagen alineada se le suma una orientación neutral y preferentemente expresiva, que permanece hasta el día de hoy. La invasión del gobierno de facto en 1976 expresa la crisis del modelo cultural y el afianzamiento del autoritarismo formal e ideológico vigente. Se resalta el vaciamiento de contenidos y la disociación entre la cultura escolar y cultura no escolar en el ámbito de la enseñanza. Frente a la política universitaria basada en los exámenes de ingreso y los cupos, la matrícula de los profesorados de formación docente aumenta significativamente. Con la ley de transferencia y la creación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se produce una reconversión de los maestros a cargo de la sala del jardín. Aquellos que no tienen título docente de profesor de educación preescolar deben pasar a tareas pasivas hasta la jubilación o hasta cursar el profesorado. En 1982, los objetivos generales que propone el diseño curricular suponen cambios estructurales que se alcanzarán con o sin intervención del maestro. En relación al jardín maternal, comienza a pensarse en la necesidad de que el personal a cargo del niño sea estable, especializado, equilibrado emocionalmente y con capacidad para contener afectivamente al niño y su familia. Para formar a los maestros se diseñan cursos basados en la estimulación temprana. Con la apertura democrática no se producen cambios formales en el plan de estudios, aunque aparecen nuevas novedades. La apertura del profesorado a estudiantes de ambos sexos frente a la clásica maestra jardinera, la reelaboración de los contenidos de la formación por iniciativa de los profesores y la extensión de la formación en jardín maternal a los profesorados de la educación preescolar, que sería la inclusión de contenidos referidos al jardín maternal y periodos de práctica, y residencia en jardines maternales como parte de la formación del futuro maestro jardinero.